Para completar la serie de casos que le proponemos ver como ejemplos dentro de la obra de Le Corbusier, de estas formas alternativas del proyecto que describe Stendhal en Condición de Campo, me gustaba compartirles el proyecto no construido del Hospital de Venecia, una de las últimas obras de Le Corbusier, que para muchos autores forma parte de las primeras experiencias de Mad Buildings, estos edificios eh, con, con estas condiciones de extensión en horizontal, de las cuales hablaba Stendhal en el texto. El Hospital de Venecia está construido a partir de la repetición y de las distintas relaciones que se establecen entre una célula básica conformada por esta habitación de hospital, diseñada como un espacio con una sección eh, que permite la entrada de la luz a partir de un lucernario, es decir, un espacio muy introspectivo, iluminado de una manera muy particular, eh, que Le Corbusier imagina organizada en una doble crujía alrededor de un espacio circulatorio. Este proyecto no llega a construirse, pero hay distintas experiencias que construyen prototipos de esta unidad, de esta célula básica a partir de la cual se construye el pabellón de Venecia. De vuelta imaginemos, ¿no?, estos proyectos de campo en los cuales a partir de abajo hacia arriba, a partir de la definición de las partes y relaciones entre las partes, el objeto aparece, emerge. Aquí, bueno, están estudiando estas condiciones de iluminación propuestas en la sección. Y aquí entonces podemos ver cómo la repetición de esta célula a lo largo del eje de doble crujía y luego la repetición de esa doble crujía produce a partir de esta célula menor, una célula mayor, ¿no?, que asociada a una serie de habitaciones y una circulación principal producen a su vez una nueva parte que luego es repetida y rotada alrededor de un eje central en esta forma típica que Le Corbusier utiliza mucho, ¿no?, que es la composición en molinete. Eh, si observan, vamos a poder distinguir cómo la repetición de esta parte mayor contiene una porción cuadrada destinada a las habitaciones y una serie y los pasillos en simple y doble crujía, que es el que está pintado de rojo, un paquete destinado a habitaciones, baños, de apoyo eh, a esas habitaciones, y un pasillo de conexión mayor, que ahora, bueno, y que podemos ver cómo el crecimiento desde esa figura inicial cuadrada avanza a partir de convertir a esa pieza en un rectángulo que pasa por estas proporciones cercanas a la raíz de 2 al rectángulo áureo, pero luego este elemento es combinado a partir de esta rotación en molinete y construye de nuevo una figura cuadrada, ¿no?, con un centro que se conforma como un espacio de confluencia de esas circulaciones principales. Ahora
pintadas de amarillo, que se constituye como una especie de patio central que reúne estas 4 células de habitaciones. Este esquema de estas 4 células rectangulares que conforman con un centro cuadrado, que conforman un cuadrado. Fíjense la potencialidad, ¿no?, de esta organización geométrica tan regular, tan geométrica, que luego va a ser repetida y alterada, justamente porque el sistema va a permitir ir prescindiendo o aumentando, ir prescindiendo de algunos de los cuadrantes o transformar alguno de ellos. Pero fíjense cómo el sistema permite rápidamente la repetición, la asociación, la diferenciación, ¿no? Como un sistema muy abierto, extensible, repetible, transformable, y que con una organización muy simple de elementos de vuelta muy regulares y con lógicas de organización muy simple, produce un nivel muy alto de variación en el conjunto, ¿no? Justamente por las condiciones locales de transformación de cada una de ellas. Este proyecto es un proyecto muy famoso que fue objeto de muchas teorizaciones, y hay quienes asocian este proyecto y estas formas de organización de tipo mat building, de tipo edificio alfombra, a la organización propia de las ciudades, ¿no? Por, por, justamente por las formas variadas, ajerárquicas, multirrelacionales que producen las distintas calles dentro de una ciudad. Eh, por ejemplo, en este caso aparece comparada con uno de sus propios proyectos urbanísticos, en los cuales hay unas redes superpuestas de vías de distintas escalas, velocidades y densidades que, que le dan forma al entramado urbano, y aparece comparado en un efecto de analogía con el pabellón de Venecia, en donde de vuelta pueden reconocerse vías con todos estos niveles diferentes de velocidades, intensidades de uso, densidades, tamaños y relaciones. Por otra parte, hay muchos autores que entienden que el proyecto del Hospital de Venecia produce una lectura crítica muy pertinente respecto de la propia forma de la estructura urbana de la ciudad de Venecia, reconociendo esta continuidad del espacio vial, más que el espacio peatonal, vial, el espacio peatonal, que se comprime en pasajes angostos que luego dan a calles mayores, que desembocan en patios y que vuelven a continuarse en pasajes. A su vez, que reconoce la capacidad del proyecto de ir constituyéndose en etapas, empezando en la isla e imaginando una forma de colonización del agua a partir de una estructura palafítica típicamente veneciana, de vuelta, ¿no? Muy regular, muy genérica, extensible, repetible, en función de las diferentes necesidades del hospital en el futuro. Aquí vemos en la documentación los distintos niveles, el nivel peatonal, que aparecía como una planta baja libre,
con algunos espacios de patios y accesos localizados en lugares estratégicos, y a medida que se iban sucediendo las plantas, como va emergiendo el hospital hasta tomar esta que es la planta típica. Que es la maqueta del proyecto, el proyecto nunca se construyó y se constituyó como evadir en un proyecto emblemático de una forma de procedimientos y organización proyectual muy novedosa. Está enmarcado dentro, como les contaba, de esta forma de proyecto que en los 60 y en los 70 se extendió muchísimo, y a quienes que sus propios arquitectos que lo practicaban llamaban edificio alfombra, mat building. Aquí aparece un texto de Alison Smithson, la socia de Alison y Peter Smithson, hablando justamente de las potencialidades de esta nueva forma del proyecto arquitectónico, y que tiene sus ejemplos más paradigmáticos en el orfanato de Ámsterdam de Aldo van Eyck, pero que ya aparecen, como podrán ver, en la década del 50. Son desarrollos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, de segunda y tercera generación de modernidad, en este edificio emblemático de Louis Kahn, el centro de la comunidad judía, donde de vuelta, ¿no?, los edificios aparecen con todas las propiedades de grandes ciudades, calles, pasajes, plazas pequeñas, plazas grandes, ¿no? En esta idea de paralelo entre edificio y ciudad. Aquí podemos ver otro ejemplo de la Universidad Libre de Berlín. Son todos casos muy paradigmáticos de esta forma de pensamiento sobre el proyecto, y que seguramente podemos rastrear la influencia de todo esto en la obra de Rem Koolhaas, y que a su vez tiene origen, ¿no?, uno podría incluso asociar con estos proyectos también. Imagínense la capacidad de replicación y variación que la célula casa con patio le permite imaginar a Mies van der Rohe, llevando a su vez este pensamiento a la imaginación de modelos alternativos urbanos. Por último, quería pensar en este proyecto que quizás pudieron conocer cuando estaban cursando Morfología 1, que son las Maisons Jaoul, las dos casas Jaoul, dos casas en un lote en París, obra también posterior a la Segunda Guerra Mundial de Le Corbusier, para pensarlos de nuevo, ¿no? Ya no en su condición propia del caso, en donde uno podría encontrar muchos rasgos en estas obras asociables a lo que entendemos por condición de objeto, pero tratar de leer en ella el germen de una célula que luego, en proyectos posteriores, va a ser susceptible de transformarse y convertirse en proyectos ya de campo. Como les contaba, no sé si lo recuerdan, las casas Jaoul son dos casas muy similares, construidas con dos naves de muro portante, cubiertas por bóvedas. En el caso de las casas Jaoul,
hay una nave de una medida mayor que la otra, hay una distinción jerárquica entre dos medidas que organizan las casas, pero aparecen, además de, más allá de esta distinción, un, un momento muy interesante del proyecto, que es cuando este muro portante, que luego, sobre el cual luego corre una viga que recibe la bóveda, eh, este muro portante empieza a funcionar como el elemento de disposición libre sobre el eje de la viga, construyendo relaciones transversales y diagonales entre los espacios de las dos naves. Eh, Esto ocurre en un rango de medidas en el proyecto, ¿no? Manejando un rango de luces libres o dinteles entre muros, pero básicamente entonces empieza a producir un efecto de expansión del espacio de cada una de estas naves y múltiples relaciones perceptuales que cruzan el espacio en diagonal. Esta característica presente ya en la casa Shaul aparece como una célula, ahora mucho más genérica, sin la distinción de la diferencia del módulo, que le da forma completamente a la casa Sarabay, una casa muy posterior, mucho más compleja y grande, ¿no? Es una casa diseñada para que la señora Sarabay viva con sus dos hijos, conformando dos casas asociadas por un semicubierto común. Pero fíjense cómo nuevamente este esquema de muros, organizando como una secuencia alternada de llenos y vacíos, sobre un eje que luego una viga reúne, permiten toda una serie de relaciones transversales y diagonales, que nuevamente podrían ser susceptibles de ser descritas mediante estas mismas palabras de intensidad y de efectos locales, que Stan Allen utiliza para describir las arquitecturas de campo. Con esta última imagen me despido entonces hasta la próxima teórica, en la que vamos a ir alternando, por un lado, una línea de teóricas que construyan series, que les permitan pensar en la forma en que están desarrollando sus propios trabajos y que puedan servirles como analogías para la instrumentación y la operatividad de su proyecto, y por el otro lado otras en las que trataremos de ir precisando los marcos teóricos. Hasta luego.